Señoras y señores, estamos en un nuevo régimen cuya característica no solo es la ilegitimidad, sino la corrupción en el poder. No, estamos viviendo en un régimen en donde el centro de todas las acciones son las personas. Las personas son el centro de todas las acciones que realiza este movimiento para mejorar su calidad de vida. Y decir que el efecto, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, que ahora dicen que es un atentado a la democracia, es al contrario. Hubo congresos en donde se votó por unanimidad por legisladores del PAN, por legisladores También, del PRI y por legisladores del PRD. Y 36 desconocer de eso... Que dijo Marco que todos van para afuera. Pues eso sí es autoritario, Azucena. Correr al que vota distinto por lo que tú quieras, pues entonces que Marco ya diga cuál va a ser el sentido de la votación, o más bien refleja cómo la oposición vota en contra sí o sí. No importa que sea en beneficio. Vamos a ir a un debate que se llevó en el programa de Azucena Oresti entre el senador Israel Zamora de Morena y el senador Álvarez y Casa, senador del PRD o de Acción Nacional, ya no sé ni de qué partido es. Lo que sí es que sé que es un farsante de derechos humanos. Hoy la discusión es que dicen que el presidente López Obrador violó la ley porque hizo el decreto a la reforma al Poder Judicial. Amigos y amigas, que porque había una suspensión o varias suspensiones de varios jueces. Amigos, que quede bien claro, ya se ha dicho varias veces, que esas suspensiones estaban hechas con el hígado, no con un sustento legal, porque no tenían ningún sustento legal esas suspensiones. Simplemente lo que buscaban era parar la reforma al Poder Judicial. Amigos y amigas, por eso el presidente no se prestó a ese juego de que los jueces meten amparos y ellos mismos se liberan los amparos a su favor. Así pasó con la suspensión. Meten una suspensión por parte de algunos ministros o jueces y ellos mismos se autorizan para parar la reforma al Poder Judicial. Amigos y amigas, pues eso no es así. Vamos a ir al debate que se dio entre estos dos senadores. Sí, bueno, pues a pesar de la noche de festejo, no sé si celebraron ayer, ahorita me cuentan el grito de independencia, pues aquí están puntuales Emilio Álvarez y Casa, del Frente Cívico Nacional. Emilio, buenos días. Susana, muy buenos días. Israel, buenos días, buena semana. Ya, Israel Zamora, morenista, ¿cómo estás, Israel? Muy bien, Azucena. ¿Cómo les fue anoche? Muy bien. Mira, yo desprecio los actos totalitarios y por eso no vi el grito. Ajá. Pero sí celebró la independencia de México, nuestras culturas, por una sencilla razón. México es mucho más que su pequeño gobierno. Viva la cuarta transformación, dijo el presidente. Hazme favor, eso dijo el presidente. Pues es el sello, la cereza del pastel, de comportarse como jefe de gavilla y no como jefe de Estado, ¿no? ¿Cómo ves, Israel? Pues muy contentos. No había pasado, ¿no? No había pasado. Ya ni esos excesos los hacía el PRI. Creo que la gente estuvo muy contenta en el Zócalo, un Zócalo totalmente lleno, personas pidiéndole al presidente en arengas que no se fuera, algo muy distinto a lo que vivió Calderón, con su baja aprobación. Él termina un sexenio Calderón con una muy baja aprobación y eso se reflejó también en el último grito que dio. Le gritaban Calderón, asesino. ¿Con muy baja aprobación? No, eso sí. Sí, por debajo Peña del... Nieto sí, no, Peña Peña Nieto sí, muy... pero los demás casi el la 40 y Sí. tantos por ciento, pues la mayoría lo reprobaba a Calderón, 48%. andaba en arriba del los 50 y, 60, sí, casi. 50 y tantos. Sí. Y Peña sí, los demás prácticamente la misma. Entonces, pues muy distinto a lo que habíamos vivido, un Zócalo, repito, contenta a la gente, pidiéndole al presidente que no se fuera, y creo que fue muy emotivo para muchos de los que formamos parte de este movimiento, porque sin duda el presidente Andrés Manuel pasa a la historia como uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. El que no haya dicho algo sobre los jueces o viva la reforma al Poder Judicial, ¿te indica, Emilio, que hay algo de cuidado, entre comillas, o de duda respecto a que esta reforma impugnada pueda echarse hacia atrás? Porque, Mira, bueno, a pesar de todas las suspensiones, la publicaron ayer. Yo creo que lo que estamos viendo es esto que ya se conoce como un régimen nacional populista. Son los pasos grandes del totalitarismo, o sea, pasamos del autoritarismo al totalitarismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se atiende nada, los mandatos judiciales o cualquier otra cosa con la que no estés de acuerdo.
Y no creo que haya sido un acto de prudencia, porque la verdad es que se caracteriza por una enorme imprudencia, lo vimos ayer. Al contrario, me parece que el presidente optó por intentar hacer una especie de galvanizar su modelo, ¿no? Tratar de hacer última arenga. Incluso circuló en redes, por ejemplo, la obligación para integrantes de la Guardia Nacional para asistir con sus familias el día de ayer. ¿Eran los de los brazaletes azules o no? No sé si eran los azules, habrá que preguntar a Israel, pero lo que sí circuló es que hubo obligación para servidores públicos de asistir al grito con todas sus familias. Y eso, pues te explica parte de los comportamientos que explica Israel. Es decir, hay un aparato político que busca legitimarse en las plazas, pero el problema es que su actuación delegitima su compromiso democrático. Este es un ejemplo tradicional de decir una cosa y hacer otra. El presidente habla contra la corrupción y tenemos cualquier cantidad de denuncias de corrupción, incluso a sus familiares, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin aparato judicial. El presidente habla en la lucha por la honestidad y lo que vemos es justo que las megaobras tienen unos problemas de corrupción y excesos de gastos como nunca. Pero lo que pasa es que es una disputa de narrativas y en eso hay que reconocerle. López Obrador es muy bueno. Yo, mira, quisiera tocar el tema de las suspensiones, ¿no? Porque escuché hace ratito también una entrevista que le hiciste a Javier. Las suspensiones son ilegales e inconstitucionales y reflejan cómo el Poder Judicial cayó. Mira, no hay un artículo constitucional que faculte a los jueces o a magistrados, en este caso jueces que son los que conocen del amparo indirecto, a otorgar suspensiones al proceso o dentro de acciones que se dan en el proceso legislativo que contempla el artículo 72 constitucional. No lo hay. Claro y después el artículo 61 de la ley de amparo, que habla de los casos de improcedencia, en donde dice, a ver, no puede recibir un amparo, hay un supuesto que es el que contempla que no se puede dar o recibir y dar trámite a una demanda de amparo cuando hay una causal de improcedencia, en este caso por no afectarse los intereses legítimos del quejoso en este caso. ¿Qué quiere decir eso, Azucena? Que el acto que están demandando es un acto futuro de realización incierta que no tiene, según el artículo 5º, fracción primera de la ley de amparo, una afectación real, actual. Entonces, es improcedente y eso lo sabe cualquier estudiante de la ley de amparo, cualquier estudiante de derecho. Entonces, es increíble que un juez que debería de ser el perito admita eso y sobre todo que no sobresea el juicio de amparo, ¿no? Entonces, es improcedente. Perdóname, pero es que, es decir, ¿no tiene ninguna validez? No, esas son suspensiones que reflejan, además, emitidas por una jueza que en mayo del año pasado estuvo en eventos que en mayo de este año estuvo en eventos de Xóchitl Gálvez. Entonces es increíble lo que está sucediendo. El otro juez de distrito, que es de Chiapas, que también otorgó una suspensión, pues otro secretario de ese mismo circuito judicial estuvo ahí en las manifestaciones en Chiapas tratando de impedir, llegaron hasta la violencia. Entonces no hay argumentos jurídicos. Le agradezco a Israel la explicación, la verdad, porque es el ejemplo vivo de lo que yo me refiero de un régimen totalitario. Él cree que ellos interpretan el interés legítimo, no las autoridades facultadas para eso, como los jueces, como los magistrados, como los ministros. Yo te lo agradezco, Israel, porque es un ejemplo en tiempo real de lo que yo quiero decir. El poder por ejercerse cree que tiene la razón, y aplasta, y doblega, y amenaza, y compra, y señala, y estigmatiza, y utiliza la mañanera, y utiliza estos programas de radio. Eso es el ejemplo, así, gracias, de verdad te lo agradezco, porque es el ejemplo palpable del autoritarismo. ¿Por qué? Porque ustedes no representan el único interés legítimo, los jueces lo representan. ¿No te hace problema que Loreta Ortiz, ministra de la Corte, vaya a las manifestaciones y diga, yo soy fundadora de Morena, cuando en el Senado nos dijo que había renunciado a Morena? No te hace problema cuando los jueces se arrodillan al presidente, pero sí te hace problema cuando le ponen frenos. ¿Cómo no van a tener facultades para mandar un mandato e impedir la publicación? Pero por el amor de Dios. Azucena, habla de legitimidad. ¿Qué legitimidad tienen 3 o 4 jueces que ya son los que han otorgado una suspensión contra la legitimidad? ¿Sabes cuántos legisladoras y legisladores han aprobado la reforma electoral? No solo fueron los 86 senadores que la aprobaron y los 359 diputados federales que la aprobaron.
también fueron en los congresos locales. Al día de hoy, que han sido 25 congresos los que la han aprobado, más de 1093 diputadas y diputados. ¿Y eso lo hace legítimo? Claro, porque ¿cómo llegaron legal, ellos? Me refiero, pues no, sí, lo hace obviamente. legítimo y lo hace legal, es legal. Más bien, yo quisiera que los jueces de distrito demostraran aquí, que lo hagan público, con fundamento en qué artículo están otorgando esas suspensiones por actos que son, repito, futuros de realización incierta, porque hasta el día de hoy, Azucena, que se entró en vigor la ley, hasta el día de hoy ese acto que cuando ellos lo aceptaron era incierto. Hoy ya se materializa y hoy sí podrían presentar a lo mejor los amparos, pero ahí sí se convierte en improcedente por la fracción primera del artículo 61, que dice que ningún amparo puede ser admitido cuando se trate de reformas constitucionales. El día de hoy sí se vuelve efectiva esa improcedencia del artículo 61. Tales excesos que en las leyes que aprueban ponen transitorios para intentar blindar de que no se puede hacer, por supuesto, inconstitucionales. La Corte ya lo ha dicho. Esos transitorios, Patito, que ustedes ponen, son inconstitucionales. Ya lo ha dicho a la Corte de manera repetida. Pero fíjate. Esos transitorios, Patito, como sí, a ver, ¿qué pone en particular? Por ejemplo, el 11, que dice no se puede hacer nada, es a la letra. ¿Por qué? Porque lo que están intentando. ¿En la judicial? Sí, en la judicial. Pues. Estoy poniendo como ejemplo sí, claro, eso. Es para que se entienda. Gracias por la apostilla. Mira, justo ese problema. Si tú dices que los diputados son legítimos, entonces sus acciones son legítimas, por lo tanto los nombramientos de magistrados, ministros y jueces son legítimas. Pero como no te gusta lo que dicen, entonces no son legítimos. Y entonces dices, no, porque no los nombra la población. Pero si los diputados son legítimos y producto de sus acciones vienen esos nombramientos, todos ¿cómo no lo van a hacer? Segundo, una democracia no solo es el poder legislativo, el ejecutivo. Una democracia tiene reglas e instituciones como el Poder Judicial. Lo que pasa es que ustedes las desconocen porque no les gustan sus decisiones. Hay que decirlo con absoluta claridad. La reforma judicial está motivada por la venganza y la ansia de poder para controlar. No quieren López Obrador y sus seguidores que les digan que no. No quieren que haya un amparo para el Tren Maya. No quieren que detuvieran el caso del aeropuerto. No quieren que la Guardia Nacional haya sido detenida. Es decir, lo que buscaron con estas reformas y las que vienen es demoler todo aquello que en esta primera etapa de este régimen nacional populista totalitario les ponga frenos. Esa es la razón. La democracia, Azucena, consiste en que se respete la voluntad de la mayoría. La voluntad de la mayoría. La democracia, con respeto a las la democracia también. Es hoy día el respeto a las minorías. Sí, perdón. Entonces vamos a llegar al extremo, Emilio, de decir que estas personas que representan, según los votos a través de los diputados, menos del 20%, o sea, en todos los diputados que han votado representan... Perdóname. 43%. Han aprobado esta reforma a la aprobación 1093. en los congresos. Sí, en los congresos locales, Senado y Cámara de Diputados Federal. Han sido 1093 los que la han aprobado, que representan prácticamente el 75%. Los otros diputados, de los legisladores de en los el país. legisladores y legisladores en general que han aprobado esta reforma son el 75%. Tú quieres que el 25% que representa a la minoría se imponga. ¿Quiénes representan esos 25%? Pues Ernesto Zedillo, que fue el que acabó con todos los ministros, ahora viene a darnos clases de, él dice rule of law, ¿no? De Estado de Derecho, y es impresionante que el que hizo la matanza de Acteal, el que llevó al Fobaproa, el que además, repito, destruyó el sí al Poder Judicial, porque él quitó a todos los ministros cuando llegó, a los meses de haber llegado, ahora nos dé clases de moral y trate de enseñarnos aquí a los abogados que van a venir de la Asociación Internacional, de la Barra Internacional de Abogados, que van a tener aquí su cumbre. ¿Qué les va a decir? Pues lo que representa ese 25%. Ellos tratan de imponer con esa minoría sus decisiones, y eso es, en la democracia no procede. Déjame regresar contigo, porque me quedan 10 segundos antes del corte. Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora. 9 de la mañana cerramos esta mesa del grito de independencia, este 16 de septiembre. Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora. Emilio, ¿con qué concluimos esta conversación? Lo que estamos escuchando es un movimiento que tiene un proceso político de corrupción. Todos los medios con los cuales llegaron ahora los quieren destruir. Llegaron pluris, quieren destruir los pluris. Defendían la independencia judicial, ahora la quieren destruir. Construyeron los autónomos, ahora los destruyen. Construyeron reglas de límite al poder, ahora las destruyen. Lo que estamos viendo, y por eso se llama el nacionalpopulismo, es un modelo que, a diferencia del nacionalsocialismo,
utiliza la democracia para destruir la democracia y formar gobiernos autoritarios. Lo que hemos escuchado en esta mesa es desaparecer la oposición y desaparecer a los pluris, con los matices que quieras. Pero ese es el reflejo de ese entendimiento. Y aquellos que dicen, en México y fuera de México, que el Estado de Derecho está vulnerado, solo tienen que utilizar de ejemplo las actitudes reprochables, reprobables y despreciables del presidente de la República, que no atiende los mandatos judiciales, que considera que son como una especie de menú. Yo atiendo lo que yo quiero. A mí deme una torta, deme un licuado. No entiende que son de obligación. Y se sienten en el poder eficiente y suficiente para atender lo que ellos consideran como legítimo. Acá Israel nos dio varios ejemplos. Vienen otras piezas de este rompecabezas totalitario, viene la Guardia Nacional, pero no solo la Guardia Nacional, sino darle facultades a las Fuerzas Armadas para hacer todo lo que contiene la Constitución. Ese es realmente el peligro. Viene la militarización y otras más. Señoras y señores, estamos en un nuevo régimen cuya característica no solo es la ilegitimidad, sino la corrupción en el poder. No, estamos viviendo en un régimen en donde el centro de todas las acciones son las personas. Las personas son el centro de todas las acciones que realiza este movimiento para mejorar su calidad de vida. Y decir que el efecto, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, que ahora dicen que es un atentado a la democracia, es al contrario. Hubo congresos en donde se votó por unanimidad por legisladores del PAN, por legisladores También, del PRI y por legisladores del PRD. Y 36 desconocer de eso... Que dijo Marco que todos van para afuera. Pues ve, eso sí es autoritario, Azucena. Correr al que vota distinto por lo que tú quieras, pues entonces que Marco ya diga cuál va a ser el sentido de la votación, o más bien refleja cómo la oposición vota en contra sí o sí. No importa bueno, que sea es que en este beneficio tema era del de pueblo definición de México. sentido, Entonces, Israel, de pero- sentido mismo, Y ahora de decir- existencia. Y si decir- se allanan, se compran, se tienen miedos o son corruptibles, pues por supuesto uno dice, no representan el voto opositor, Israel, Pero representan la tu componenda. oposición, eso es a lo que me refiero, la oposición que ustedes defienden. Nosotros lo que decimos es que la oposición, por supuesto, que es benéfica. Nosotros mismos hemos insistido en que debe de existir una oposición Claro, que sea la responsable. oposición que el poder quiere. No, por Ustedes supuesto van a, que no. como el PT y el Verde, El- esa oposición ¿Quién lo va cómoda. a decidir? ¿Quién va a decidir O sea, esa usted, oposición? el El gobierno- pueblo de México. el gobierno va a Lo que decidir qué tipo de oposición. No lo va a decidir el gobierno, lo va a decidir el pueblo de Bueno, el México. como lo 43% decidió en el votó 2000, en por junio esa de este oposición. año. Entonces, aprovechar a Azucena, si me lo permites, para mandar un saludo al senador Casimiro. Ay, me Méndez leíste la Ortiz mente. de Michoacán. Casimiro, Ay. un abrazo a lindo Michoacán. A Michoacán. Me un leíste fuerte la abrazo. mente, fíjate, no sé por qué, porque estábamos pensando en Michoacán. Muchos saludos a Casimiro. Muchas gracias. Gracias. Querido amigo Casimiro. Y Así es. En eso sí coincidimos. Sí, Y gracias nos por la vemos, oportunidad, al contrario, nos vemos el Gracias. lunes. Sí, Sí, nos nos